despertado todo tipo de rumores y críticas los nuevos métodos farmacológicos que ofrecen la reducción de peso de manera significativa y reduce además los números rojos que deja a su paso el sobrepeso y la obesidad. Pero, ¿qué tan confiables son o cuáles son los riesgos aparentes o en estudio? Te contamos. Para 2022, 2.500 millones de adultos tenían sobrepeso según la Organización Mundial de la Salud. De ellos, 890 millones eran obesos. Una enfermedad crónica relacionada además con cardiopatías, diabetes tipo 2, con afecciones en la salud ósea y además la reproducción. Es hora de tomar medidas drásticas para bajar su peso. La gente está consumiendo unas nuevas drogas. ¿Has oído hablar de semaglutida? ¿Semaglutida? Ozempic. ¿Sabes, Carmen? Esto podría ser peligroso. Hagámoslo. Son enfermedades que hoy aparecen incluso en adolescentes, en niños y cada vez es más frecuente. Y no solo eso, sino que las complicaciones más severas que podemos ver en las emergencias como son el infarto de miocardio, los derrames cerebrales, los diabéticos descompensados. Cobra la vida de 2.8 millones de personas anualmente. Pero superarla se vuelve todo un desafío que varía según las circunstancias de cada persona. Compite con factores como la genética, el entorno y la salud mental. Tiene que ser un cambio completo, integral, en el cual nosotros, como desde la área de la psicología, nosotros le podemos brindar ese acompañamiento a generar nuevos hábitos alimenticios, igual nuevos hábitos en general, adicional de tratar cualquier otro tipo de trastorno que haya sido acompañado o cualquier otro padecimiento que la persona haya tenido. En esa carrera de evitar complicaciones y contra el tiempo, hay varios caminos. El más largo, un cambio radical de vida. Implica la buena alimentación, el ejercicio, la hidratación adecuada y hasta el tratamiento psicológico. El profesional de salud batalla con el tema de las redes sociales, las influencias, que siempre van desplazando el tema del cuidado nutricional vigilado por profesionales en comparación a las técnicas que pueden resultar más fáciles. Pero también está el camino más corto, procedimientos quirúrgicos o farmacológicos, que si bien son una forma rápida de llegar a la meta, están lejos de ser un método mágico que funciona en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, con el objetivo de bajar de peso, sí es una buena medida. Los estudios han demostrado que con el uso de semaglutida se puede alcanzar una reducción hasta de un 15% del peso total que tienen las personas. O sea, personas que tienen 200 libras de peso podrían reducir en promedio 30 libras. Pero esto depende también de la persona. Hay quienes reducen mucho más y hay quienes reducen menos. Siempre y cuando sea recetado por su médico, puede utilizarlo, porque sí tiene que llevar una vigilancia estricta. Ozempic, Wegovy, Mounjaro, Zepbound son algunos nombres comerciales de medicamentos prescritos inicialmente para combatir la diabetes tipo 2, pero que actualmente son usados por algunas personas para perder algunos kilos de más. Bueno, Ozempic es un medicamento que inicialmente se creó para el tratamiento de diabetes tipo 2 específicamente, pero al presentar efectos secundarios para la pérdida de peso, en la actualidad también se está utilizando para ayudar a perder peso a pacientes con obesidad mórbida o a aquellos pacientes que con una dieta o un plan de entrenamiento se les hace un poco más difícil perder peso. Es una inyección, sí, vienen lapiceros, pero no es una inyección específicamente para bajar de peso. Su uso se lo da la compañía para personas con diabetes mellitus. En el país únicamente está disponible bajo el nombre Ozempic. A ver, veamos entonces cómo es que funcionan. Su componente activo es la semaglutida, que actúa de forma similar a una hormona producida por el intestino llamada GLP-1. Estimula el páncreas para la secreción de insulina y suprime la de glucagón, que aumenta los niveles de glucosa en la sangre. También tiene otros efectos benéficos, como que en las personas con diabetes
que usan este medicamento semaglutide tienen menos riesgo de tener un evento cardiovascular como un infarto de miocardio o un evento cerebrovascular como un derrame cerebral. Lo que hace es que interfiere en la formación de las placas de colesterol en las arterias, disminuye esa formación y por eso es que hace que hayan menos eventos trombóticos que generan un infarto o un accidente cerebrovascular que se conoce como un derrame cerebral. Pero ¿por qué es eficaz en el tratamiento del peso y qué tiene que ver con la glucosa? La explicación es que a diferencia del GLP-1 natural, la semaglutida sintética no se degrada rápidamente en el organismo. Viaja al cerebro para señalar que estamos satisfechos y también al sistema digestivo donde ralentiza el proceso de la digestión. Hace que el vaciamiento gástrico, el tránsito de los alimentos del estómago hacia el intestino sea más lento. Entonces las personas tienen, digamos, una digestión más lenta y eso les da sensación de saciedad y es posible, y hay personas que así lo expresan, que llegan al siguiente tiempo de comida y no tienen mucho apetito. Sí, como actúa a nivel de la hipófisis del cerebro y de los ganglios, entonces este medicamento tiende a quitar la ansiedad, entonces no le da ansiedad de comer, le quita las ganas de comer a la persona y no anda buscando comida cada rato. Su uso fue aprobado en 2021 por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, y por la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, en el 2022, con una nueva indicación: obesidad, sobrepeso o comorbilidades asociadas. La edad está aprobada para adolescentes mayores de 12 años, de 12 años para arriba. Y en cuanto a hasta qué edad podemos utilizarlo, pues tampoco no hay limitación de la edad. Rápidamente, estrellas de cine, músicos y comediantes estadounidenses como Oprah Winfrey, Who says you can't go home again? Kelly Clarkson, Amy Schumer, Ladies and gentlemen, Amy Schumer. e Elon Musk, el rostro público de la red social X, Space y Tesla, comenzaron a usarlo. El magnate tuiteó en octubre del 2022 que estaba tomando semaglutida, cuando alguien le preguntó: ¿cuál es tu secreto? Te ves en forma, musculoso y saludable. Welcome to the We Robot Party. Fíjate que esto es variable, puede ser un par de meses en algunos pacientes o incluso un año en algunos pacientes. ¿De qué va a depender? De las metas o los objetivos que nos tracemos con cada paciente. Dependiendo, si yo tengo obesidad mórbida, probablemente pues el tiempo de uso va a ser más prolongado a un paciente pues que tenga en este caso obesidad tipo 1, que va a ser pues un menor tiempo. Pero todo debe de estar bajo estricto control médico. Correcto. Mira, lo más común y lo que estamos viendo en la actualidad es que vienen muchas personas, van a la farmacia y porque un amigo o algún conocido lo estaba utilizando, lo intentan hacer. Es bien importante y lo más común que les puede pasar es que utilicen las dosis erróneas y por ende pueden provocarse pues que los efectos secundarios aparezcan de una forma mucho más rápida, ¿verdad? Por eso se debe de empezar el medicamento con las dosis más bajas para que sea mejor tolerado y si alguna persona no lo llega a tolerar, que aunque son muy pocas, pero hay personas que no la toleran, el medicamento se suspende y el efecto secundario desaparece por completo. Porque así como los estudios han mostrado que los pacientes que usan Ozempic pueden perder entre el 5% y el 15% de su peso corporal en unos meses, también hay otros que lo asocian a enfermedades graves que podrían terminar en muerte. Bueno, a largo plazo, fíjate que lo más común que se puede describir es enfermedades a nivel de la vesícula o en este caso también el efecto más grave y que es el que tratamos pues de nosotros supervisar y monitorear es una pancreatitis, que ya es una lesión, en este caso específicamente hablando del páncreas, y es ahí donde viene la importancia de que estemos siempre supervisados por un médico porque nosotros dejamos pruebas, controles para prevenir este efecto sobre todo. En abril del 2024, el New York Times publicó un artículo acerca de un paciente que utilizaba Ozempic que llega a su consulta pesando 90 kilos,
pero el médico lo diagnostica con desnutrición. Entonces es algo bien confuso, pero es porque el paciente, al dejar de ingerir los nutrientes necesarios, puede caer en este problema de la desnutrición, aún teniendo un peso que puede estar catalogado con sobrepeso o obesidad. Todos fueron ventilados incluso en programas bufos, sátira o humor negro. El medicamento fue asociado por su estudio en animales a posibles tumores en la tiroides, incluso cáncer, pancreatitis, que es una inflamación del páncreas, cambios en la visión durante el tratamiento, hipoglucemia, que es cuando bajan los niveles de azúcar drásticamente, además de problemas de insuficiencia renal y en la vesícula biliar. Hay algunos estudios en animales donde se ha visto que el animalito ha tenido propensión a marcadores de desarrollar cáncer de páncreas. Entonces, en humanos no se ha comprobado, sin embargo, no se puede prescribir este medicamento para pacientes que tienen factores genéticos que les pongan en riesgo de padecer algún tipo de enfermedad relacionada con el cáncer de tiroides. Además de los efectos secundarios en los primeros días de uso, como náuseas, vómitos, diarrea, dolor de estómago y estreñimiento, que son de gravedad baja a moderada y duran poco tiempo. Los efectos secundarios más frecuentes y que se pueden dar inmediatamente cuando se empieza a usar el medicamento son efectos gastrointestinales. Pero estos efectos son al inicio del tratamiento. Hay personas que les ha pasado de que comen mucho, quieren comer como comían antes, o sea, ya se les quitó el hambre, pero quieren seguir comiendo y han abusado quizás de la dosis, empiezan con una dosis alta y les provoca mucho vómito. Sí, los efectos se pueden presentar mientras yo estoy utilizando el medicamento y son dosis dependientes. Usualmente ya los vemos en dosis mayores. Al terminar el ciclo del tratamiento o suspenderlo, pues los efectos van a desaparecer. Por eso su uso debe de ser paulatino, para evitar el impacto de los efectos adversos que obliguen a dejar el tratamiento en los primeros días, y todo también bajo supervisión médica. Yo te diría, cada caso o cada paciente se debe evaluar de forma individual. Hay pacientes que les va a beneficiar. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene prediabetes, que tiene resistencia a la insulina, que está en obesidad, pues es un perfil que encaja y yo lo estaría recomendando. Pero si es una persona que solo viene y me dice, mire, yo quiero perder peso y me puede dejar Ozempic, en ese caso yo no lo suelo recomendar. Actualmente, el estadounidense Eli Lilly ha desarrollado una molécula que combina el GLP-1 con otra hormona gastrointestinal que podría limitar los efectos secundarios. Pero fuera de eso no, incluso hay estudios donde se está investigando para tratamiento de hígado graso, con también muy buenos resultados preliminares, pero todavía no tiene aprobación por la FDA, que es la entidad reguladora en Estados Unidos, para tratamiento de hígado graso. Pero probablemente, si los estudios siguen teniendo resultados positivos, esa podría ser una aprobación futura. Pero Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Nuestra fuerza se basa en conocer lo que ocurre en el país. Hechos del Agro. Todos los lunes en Hechos AM y los sábados a las 8 de la noche acá en Canal 12.
ser honesta, hay tratamientos agresivos en el tratamiento del sobrepeso y de la obesidad, donde el paciente, su peso ya pone en riesgo su vida. Entonces, las contraindicaciones o los efectos adversos de los medicamentos o de tratamientos como la cirugía bariátrica son menores en comparación al riesgo de muerte del paciente ya por su peso. Ozempic no es un producto al alcance de todos. Usted debe tener un nivel adquisitivo muy por encima del mínimo. Si bien se encuentra en todas las farmacias del país, el costo ronda entre los $250 y $350 ya con descuentos aplicados. Y si a eso se le suma los controles médicos, definitivamente usted debe de contar con al menos $400 libres. También hay que tomar en cuenta que este fármaco está diseñado para un grupo poblacional en específico, ya que la dosis anda por más o menos entre $250 a $300 semanales que la persona debe de presupuestar para poder tener acceso a este medicamento. Eso significa que hay riesgos económicos para quienes iniciaron con ímpetu y no logran ser constantes. Ellos podrían estar contra la pared. Cuando se interrumpe bruscamente el uso de la semaglutida, el cerebro ya no recibe los estímulos de saciedad, provocando que la persona tenga más hambre y busque alimentos que le den placer, como por ejemplo los dulces. Incluso a desarrollar atracones, que ocurren cuando la persona tiene la necesidad de comer todo el tiempo o en cantidades superiores a su ingesta normal y las necesidades corporales, provocando el tan temido efecto rebote. El problema de los Ozempic es que hace una meseta. Ya cuando se llega a cierto nivel de uso, ya la Ozempic ya no es efectiva. Entonces se mantiene el peso estable y sí puede haber en algún momento, por malos hábitos alimenticios, puede haber un efecto rebote. No porque el Ozempic lo tenga, sino que porque el paciente, al no estar vigilado por un médico, no controla las cantidades. Igual, un mal uso del Ozempic sí puede ser dañino. En sí, el medicamento no es que vaya a causar un efecto rebote, pero ¿qué es lo importante? Si yo, mientras estoy utilizando el Ozempic, no comienzo a cambiar mis hábitos de vida, ¿qué significa esto? Saber comer bien, hacer actividad física. Al suspenderlo y yo no me mantengo cuidando, lo normal es que los pacientes vuelven a comer mal, no hacen ejercicio y por ende el peso que perdí pues lo puedo volver a recuperar. La reducción del uso del medicamento debe realizarse de forma gradual y bajo supervisión médica. Y la tendencia actual es que estos medicamentos se deben utilizar por tiempo prolongado, porque lo que se ha visto en los estudios es que cuando las personas dejan de utilizar el medicamento, tienden a tener una recuperación del peso, como sucede con cualquier medida que se tome, ¿verdad? Si uno deja de comer igual y vuelve a comer como antes, va a recuperar peso frente a cualquier medida. Yo creería que vamos a ir viendo quizás a lo largo de 5 o 6 años, más o menos, dependiendo de la frecuencia de las personas que lo vayan utilizando, vamos a ir encontrando una respuesta de cuál puede ser un efecto a largo plazo. A muchos expertos en salud les preocupa que el medicamento se esté usando indebidamente como una solución rápida para personas que intentan adelgazar y recomiendan los métodos tradicionales para bajar de peso. Advierten que estar delgado no garantiza una buena salud. Pues al final tiene la obligación de decirle al paciente los efectos adversos de la utilización de estos medicamentos. Entonces, así de fácil, yo digo, le expliqué al paciente lo que le podía pasar, le pasó, pero yo se lo expliqué. O sea, igual la cajita, el fabricante también tiene en las letras chiquitas todos los efectos adversos que puede producir este medicamento. El tratamiento del milagro y que solo ya sea inyectándome o tomando el medicamento voy a adelgazar, pues están cometiendo un grave error. ¿Por qué? Porque a la larga el efecto rebote que va a tener este tipo de medicamento en la persona pues puede llegar a acrecentar su problema de obesidad. Para otros, su uso es más que recomendado, siempre y cuando vaya acompañado de ejercicio y un cambio real en su estilo de vida. Con cualquier otro tipo de medida que se utilice para bajar de peso, sea semaglutida, hay otro medicamento que no está en el país todavía que se llama tirzepatide, o hay otros medicamentos también que son medicamentos tomados, o incluso cuando hacen cirugías para bajar de peso,
Todas estas medidas, si no se acompañan de un cambio en la alimentación, las medidas no van a ser exitosas. Con terapia psicológica conductual que aborde los hábitos alimenticios y patrones emocionales relacionados con la comida, entre los cuales se encuentra la bulimia, anorexia, ortorexia, ansiedad y depresión. Ese tipo de personas que piensan que el Ozempic es el tratamiento del milagro y que solo ya sea inyectándome o tomando el medicamento voy a adelgazar, pues están cometiendo un grave error. ¿Por qué? Porque a la larga el efecto rebote que va a tener este tipo de medicamento en la persona pues puede llegar a acrecentar su problema de obesidad. La intervención temprana y el apoyo integral pueden marcar una gran diferencia en la recuperación. Duraría aproximadamente de 6 meses, ¿ok? Como les comentaba al principio, estos son 40 días los que nosotros nos tardamos en hacer hábitos, y si nosotros no tenemos un seguimiento de un profesional o si lo intentamos hacer por nosotros y no tenemos una voluntad fuerte o no somos de los que seguimos patrones de conductas establecidos, ¿no? Entonces se nos hace más difícil conseguir ese tipo de hábitos. Y presta atención, si es de los que prefieren usar el medicamento, toma en cuenta que el mercado se está llenando de versiones falsas, lo que provoca hospitalizaciones y hasta la muerte. De hecho, advertido en reiteradas ocasiones por la Organización Mundial de la Salud. Desde que estos medicamentos se volvieron populares, incluso salieron algunos que no cuentan con los permisos sanitarios correspondientes. Hay versiones supuestamente naturales, como la de la famosa empresaria Kourtney Kardashian, que lanzó el GLP-1 Daily a través de su marca de suplementos Slim. Sin embargo, el suplemento no contiene GLP-1 en forma natural o sintética y no se comporta como la hormona. La cápsula contiene extractos alimenticios de limón, azafrán y naranja. Entonces, ¿cuál es la solución real a la obesidad que no ponga en riesgo la salud? Perder peso y mantenerse saludable, y eso no requiere alimentos rigurosos. Ver también el diagnóstico nutricional como una parte completa, la parte ecológica de nuestros pacientes, cómo se encuentra a su alrededor, si los factores sociales van a incidir en la respuesta que el paciente tenga del tratamiento, y lo funcional, o sea, si el paciente puede hacer actividad física, no puede hacer actividad física. Entonces todo eso, y obviamente también la parte psicológica. Aquí compartimos 3 recomendaciones. 1. Concentrarse en alimentos ricos en nutrientes, alimentos integrales y sin procesar, priorizando las proteínas, las grasas saludables y la fibra. 2. Desarrolle músculos para quemar grasa. Los músculos son su mejor aliado para mantenerse delgado y saludable. 3. Mantenga un déficit calórico sostenible y evite las dietas extremas. Provocan una recuperación rápida y dañan su metabolismo. La ingesta de calorías, reducir los alimentos que tienen más calorías, como alimentos azucarados, bebidas azucaradas, o harinas refinadas, o alimentos muy grasosos. Además de ejercicio, ¿verdad? Porque cuando se pierde peso, no solo se pierde grasa, también se pierde masa muscular, y eso sucede con cualquier medicamento. Si tú quieres perder peso, estás con ese objetivo, y sobre todo porque ya viene el fin de año, y creo que es una meta que todos nos ponemos, la gran mayoría, es que hagas un autoanálisis y que evalúes cómo está tu estilo de vida. ¿Estás haciendo ejercicio o no lo estás haciendo? ¿Lo hago o es muy poco? Ese es un punto a mejorar. Y el otro sería cómo estoy comiendo. Haz un examen, anota cómo comes en un día y trata de sacar cuántas calorías estás haciendo para darte cuenta si al final estamos comiendo bien o estamos comiendo de una forma no saludable. Todos estos hábitos, según los expertos, no tienen efectos secundarios, no generan dependencia y no tienen un costo elevado. Alimentación basada en alimentos naturales, que va a ser también un tema muy importante, el consumo del agua, la rutina del sueño, cuántas horas estoy dedicando a dormir, también va a influir en la pérdida de peso de nuestros pacientes. Que acudan a su médico, ¿verdad? Con endocrinología de preferencia, para que nosotros seamos quienes conocemos de este medicamento, le podamos dejar una mejor evaluación y además ver si es candidato o no para usar este medicamento. Más allá de buscar una solución rápida para la obesidad, se debe de buscar un enfoque integral que incluya cambios sostenibles en el estilo de vida, reafirmando que el camino hacia una mejor salud no depende de un solo medicamento, sino de un compromiso con el bienestar a largo plazo.